Hola, ¿qué tal? Bienvenido. En nombre del Centro Cultural Tijuana, organismo de la Secretaría de Cultura del Gobierno de México y en el marco de la 22 Muestra Internacional de Danza Tijuana, Cuerpos en Tránsito 2021, le doy la más cordial bienvenida a esta entrevista especial al maestro homenajeado para la edición de este festival en Tijuana, maestro Jaime Cuauhtémoc Blanc Zamora. Es un honor contar con su presencia en esta plataforma. Bienvenido. Muchas gracias, es un honor para mí que me hayan invitado y que me hagan este homenaje. Muchas gracias. Es usted coreógrafo, bailarín, docente e iluminador e investigador del Centro de Estudios Críticos en Cultura Contemporánea. Es uno de los máximos referentes de la técnica Graham en México, miembro del Sistema Nacional de Creadores de Arte y fue director de la compañía titular de danza contemporánea de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Maestro, una larga y bella trayectoria dancística. ¿Cómo fueron sus inicios en la danza y formación? Pues mira, los inicios en la danza, como la mayor parte de las personas que quieren estudiar danza, siempre es un poco difícil. Hay una gran pasión para tratar de bailar y para entrenarse, pero depende mucho de en dónde y con quién te entrenas, ¿no? Y quién te va a enseñar sobre la danza, quién te va a decir sobre la danza. Entonces, el estar en un grupo tan sólido y tan consecuente con sus ideas como fue el Ballet Nacional de México en sus talleres, pues fue enfrentarme con gente totalmente preparada, gente muy inteligente que tenía esa inteligencia corporal que se requiere para el bailarín. Y pues fue poco a poco irse ganando la confianza de los maestros, ir entendiendo la construcción de mi propio cuerpo a partir de encontrar mi centro emocional, mi centro muscular, para que a partir de eso pudiera yo irradiar todo el movimiento, lo más posible, como lo tiene la técnica, ¿no? Como la técnica Graham lo pide. Y pues bueno, yo siempre yo me entrené toda mi vida en técnica Graham y en otras técnicas he tomado también, pero es la que me ha llenado y me ha ayudado mucho para ser coreógrafo. Sabemos que deja una gran huella en el Ballet Nacional de México, como usted lo acaba de mencionar, incluso ha trabajado como bailarín interpretando más de 70 coreografías. Incluso ha creado en la iluminación bajo la dirección de Guillermina Bravo. ¿Qué me puede contar más al respecto sobre esa experiencia como bailarín? Pues mira, el ser iluminador fue resultado, o iluminar las obras del Nacional, fue resultado del modo en que se iluminaba antes en el Ballet Nacional. Entonces, yo como bailarín me costaba muchísimo trabajo bailar con pisos, cinturas, cabezas y todo en blanco, a full, porque era muy difícil. Entonces, todos los bailarines siempre nos quejábamos y Guillermina siempre, ella insistía en eso, ¿no? En ese modo de trabajar. Entonces, poco a poco, gracias a Gabriel Pascal, a muchos iluminadores, fue aprendiendo a ver cómo se podía iluminar de otro modo. Y así me fui metiendo poco a poco en el campo de la iluminación, pero en donde yo fui más influenciado fue por la maestra Guillermina en el campo de la coreografía. No por hacer obra como ella, sino por los consejos que ella normalmente daba alrededor de la construcción de la obra o del uso de la música o del uso del espacio, de niveles, en fin, todo lo que una coreografía requiere y sobre todo en algo que es fundamental para mí y para mucha gente, creo que ve danza, la claridad real, no la claridad conceptual que se describe en un programa, sino la claridad de yo estoy viendo esto y estoy comprendiendo desde mi cuerpo, desde mi ser, qué es lo que está sucediendo. La comprensión, eso fue lo que aprendí más en el Ballet Nacional y con muchos coreógrafos con los que he trabajado, con el maestro Luis Fandiño, que fue un gran maestro para mí, con Rosana Filomarino, en fin, Antonia Quiroz. Siempre era ser claro, ser preciso, no poner en cuestión si es esto o es lo otro, no ser ambiguo en lo
lo que estaba uno haciendo. Desde que trabajas en la técnica hasta que elaboras una coreografía, pero sobre todo cuando das clase. Yo creo que es una de las virtudes que uno tiene que aprender como maestro y lo aprendí ahí, creo, en el grupo. Eh, si no puede uno comprender el cuerpo del otro, de la otra persona, de la persona que quiere ser bailarín, es muy difícil enseñar. Tiene uno que realmente entrar en ese cuerpo o pedir permiso para entrar en ese cuerpo y decir con mucha precisión qué es lo que queremos que es la persona haga. Incluso si son trabajos de improvisación, a mí me importa mucho tener pues los parámetros muy, muy claros y muy precisos para evitar que se convierta en un masoquismo enloquecido y cuando se improvisa. Maestro, de todas las coreografías que usted ha realizado, ¿cuál destacaría? No te entendí, perdón. ¿Cuál es qué? Todas las coreografías que usted ha realizado, ¿cuál destacaría? ¿Cuáles Hijo, destacaría? me cuesta trabajo. Pero mira, justamente he estado revisando unas cosas últimamente. Hay obras que a mí me gustan muchísimo, que son mis incursiones en el teatro danza. Entonces, una de las obras que más amo y que no he podido reponer nunca se llama Biografía Imaginaria, sobre textos de Genet, de Jean Genet, y sin música. Los bailarines decían textos de Genet y cantaban y bailaban y hacían todo tipo de cosas. Fue una obra muy atractiva, demoledora para mucha gente, pero fue muy atractiva. Pero básicamente es la obra que más tengo en el corazón. Biografía imaginaria, es sobre una biografía imaginaria sobre Jean Genet y está basada en un libro de Sartre que se llama Saint Genet. Esa es la obra que más aprecio. Ha sido invitado por la Facultad de Artes de la prestigiosa Universidad de Harvard en 2009 para montar la consagración de la primavera. ¿Cómo fue esa experiencia? Híjole, fue rápida. Fue muy difícil, fue muy, muy, muy difícil porque yo estoy operado de la espalda, entonces me costó, gracias a mi pareja, Jesús Tusi, que fue el que me ayudó a montar, se pudo hacer en dos semanas. Una semana, en un enero enloquecido, montamos casi toda la obra con la ayuda de la maestra Christine Dating y tiempo después fuimos a montarla ya directamente en el foro, a limpiar y hacer las presentaciones que tuvimos ahí. Pero fue muy agradable porque todo fue dentro del marco de un homenaje a Diaghilev, de los ballets rusos, y entonces había una serie de personalidades dancísticas ahí que hacían ponencias muy, muy, muy interesantes alrededor de los ballets rusos. Y yo aprendí mucho de todo eso. Y sobre todo que uno de los espectáculos que se presentaron fue un espectáculo de títeres maravilloso con una obra de Pulcinella. Fue realmente muy hermosa, muy, muy hermosa. Pero la experiencia en Harvard fue, pues, de llegar temprano, trabajar, 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 no salir, sino comer ahí y seguir trabajando, 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 y otra vez al otro día. Y además era enero, entonces estaba lleno de nieve todo, y pues no había dónde ir más que a trabajar en el este. Pero fue muy, muy, muy gratificante porque en la misma época en que se presentó la obra, se estaba presentando, estaba montando un coreógrafo al ballet clásico de Boston, La consagración de la primavera. Entonces tuvimos pláticas y fue muy interesante los puntos de vista con los que se aborda una obra como esa, ¿no? Tan difícil y tan emblemática en el mundo Sí, de la definitivamente. danza. Entendemos que se especializó en la técnica Graham, con lo cual me parece un privilegio pues tener de frente a mí, ¿no? Una persona que realmente ha desarrollado mucho esta técnica.
Es una técnica de danza moderna que requiere desarrollar un trabajo interior en nuestro cuerpo muy específico. Mi pregunta aquí es la siguiente. Después de haber trabajado tan intensamente con esta técnica, ¿cómo se ha adaptado a día de hoy la técnica Graham en el cuerpo del bailarín mexicano? Pues mira, yo creo que hay una aceptación, bueno, de parte de los bailarines, ya la técnica Graham ya casi no les gusta, porque demanda mucho esfuerzo físico, mucho trabajo, y depende de la persona que te enseñe esa técnica, es si te ves y te sientes duro, sin movimiento, o te sientes libre. Todo depende del modo en que tú lo enfoques esto. A los Yo siempre dije, de cuando era joven y empecé a dar clases, por experiencia de mis idas a, a la escuela Graham en Nueva York, que a la gente de piernas cortas y de baja estatura les es mucho más fácil, como a la gente oriental, les es mucho más fácil trabajar esta técnica. Y lo he comprobado mucho. Y el bailarín mexicano normalmente no es precisamente alto, rubio y de ojos azules, ¿verdad? Entonces, en el normal. Entonces, yo creo que le funciona muy bien a la gente que quiere formarse sólidamente en esta técnica en México. Ahorita como hay muchas posibilidades de entrenarse en muchas cosas, es, es una cuestión de decisión el, el entrenarse en una u otra técnica. Pero yo creo que es en esa técnica, y lo digo por experiencia personal, si tú trabajas correctamente, si te enseñan correctamente, no necesitas botes para nadar, vejigas para nadar. Tú puedes, la experiencia que yo tuve fue, yo nunca había tomado ballet clásico, porque, entre comillas, me chocaba, decía yo, no lo podía hacer, por supuesto, pero después de unos años de entrenamiento en Graham, tomé clases de ballet y me dijeron, oye, qué bien, ¿quién te enseñó a hacer tan bonitos jetés? Llegaran jetés. Dije, pues nadie. ¿Y dónde tomaste clase de ballet? Entonces decía yo, ¿por qué me dicen eso? Porque la técnica se ha desarrollado de otro modo a como la gente piensa, ¿no? Entonces yo creo que te prepara muy bien, no creo, sé que te prepara muy bien para cualquier otra cosa. Incluso con otras clases, si tú tienes la mentalidad abierta y el cuerpo preparado, tú puedes hacer limón, puedes hacer ballet, puedes hacer Cunningham, si tienes la capacidad para poder entender cuál es el planteamiento de cada técnica, ¿no? Porque finalmente, en el fondo, en todas las técnicas hay pliés, en todas las técnicas hay por detrás, todas las técnicas hay lo mismo, organizadas de modo diferente y con dinámicas diferentes, que eso es lo interesante. Y el planteamiento de cada coreografía, pues bueno, depende del coreógrafo, ¿no? Pero todas las técnicas se pueden reunir en un punto, si uno es listo para poder entender esto. Eso y es una cuestión de percepción de parte del estudiante. Maestro, de todas las técnicas que usted ha corporizado y que ha utilizado, incluso para presentar sus coreografías, ¿qué es lo que nos quiere decir al mundo con su danza? ¿Qué temas le apasionan? Pues mira, a mí me apasiona mucho usar el movimiento por el movimiento mismo, por un lado. O sea, tengo como una especie de dos vertientes por el trabajo que he hecho siempre, ¿no? El movimiento por el gusto de usar la música, por el gusto mismo de bailar. Así empecé. Y sobre todo, sin tener que meterme, es una de las partes, en ninguna complicación existencial. Pero tengo otra parte que es un poquito más oscura, en la cual yo me meto a problemas internos, reflexivos, alrededor de qué soy, cómo soy, cómo es la vejez, cómo es la homosexualidad, cómo es todo ese tipo de preguntas que nos surgen y me meto a trabajar sobre eso. Por eso es que me he metido a trabajar con textos también. Entonces siempre varío de una a otra, de una a otra, ¿no? Siempre he estado con esa De, binomio. de toda la trayectoria, bella trayectoria, ¿qué puntos destacaría de todo ese trabajo usted realizado en todo este tiempo?
¿Qué parte de su trayectoria destacaría? Pues es muy difícil decir desde ahorita qué fue lo más destacado o qué es lo más destacado. Para mí lo más destacado es siempre referente a qué tanto he podido hacer por enseñar la danza, enseñar a bailar a la gente. Y no necesariamente utilizando solamente esta técnica para formarse es sensacional, pero enseñar a bailar implica algo más que aprender una técnica, muchísimo más que aprender una técnica. Y eso es una de las cosas por las cuales a mí me gusta dar clase, porque se puede hablar no del estilo de una técnica, sino de las posibilidades dinámicas, del uso del espacio con el que se puede tener con esta técnica, el uso de las oposiciones. Eso es lo que más rescato yo. El entender que sin oposiciones no puede haber movimiento. Las oposiciones corporales, quiero decir. No puede haber movimientos. Y eso es como un lugar común, pero es cierto, ¿no? Si no hay oposición, no hay movimiento. Nos quedamos paletas, no funciona nada. Definitivamente. Maestro, sabemos que ha trabajado en algunos momentos de su vida en compañías de danza. ¿Me podría desarrollar un poquito más este tema? Bueno, la compañía de danza con la que trabajé toda la vida fue Ballet Nacional de México. Cuando terminó el Ballet Nacional, yo hice mi propia compañía aquí en Querétaro, se llama Teatro Coreográfico Alternativo. Y después de ello, me, me fui a Monterrey y ahí trabajé con la compañía titular de danza contemporánea. Y pues perdón, son las compañías con las que he trabajado, básicamente con estas dos, con Ballet Nacional y con la mía, y tres, perdón, y con Teatro Coreográfico Alternativo. Maestro, actualmente, ¿cuáles son sus actividades? Estoy trabajando en el Centro de Estudios Críticos en la Universidad de Querétaro, haciendo como recopilación de cuáles son los procedimientos que se usan en danza contemporánea, es de investigación básicamente, y qué es lo que corresponde a lo contemporáneo y qué es lo que no corresponde a lo contemporáneo, y entender qué sí y qué no puede funcionar como tal, para lo cual tenemos siempre referencia en la universidad alrededor sobre música, sobre teatro, por supuesto sobre danza, sobre video, sobre diseño. Entonces todo eso se conjunta para poder entender qué es en el arte contemporáneo lo que lo hace ser contemporáneo. Y pues, no es fácil de definir porque luego hay mucha gente que cree que está haciendo algo contemporáneo y están haciendo el hilo negro, lo cual es bastante triste. Después de tantos años de estar viviendo en la danza, he visto cómo se reciclan ideas igualitas, igualitas. Entonces, como dije en algún lado, yo creo que las vanguardias se enamoran de sí mismas tanto que se olvidan que ya existieron y se vuelven a repetir otra vez. Y no es falta de información, o no sé qué sea de parte de los núcleos de danza, pero si se repite muchísimo y se vuelve a descubrir como si fuera nuevo, algo que ya se había hecho y se había hecho muchísimo antes de lo que nosotros podemos pensar. Si vemos lo que se hizo simplemente con los ballets de Diaghilev, que fue el primero que realmente hizo danza moderna en el mundo, junto con Isadora y junto con Louis Fuller, en fin. Pero sí, ese es el punto que funciona. Usted tiene un libro. Sí, ese libro es realmente fue una necesidad, porque en la Facultad de Artes Escénicas en Monterrey no tenían programa, o tenían un programa que era extraño. Entonces dije, bueno, voy a organizar el programa que yo conozco y las secuencias que yo conozco y hablar un poco sobre de qué se trata el hacer danza.
¿por qué no nos debamos de quedar nada más en la técnica, ¿no? Mucha técnica nos hace fríos, vacíos, y poca técnica nos hace ridículos. Entonces, siempre, ¿cómo buscar este equilibrio? Y en el libro lo que hago es justamente, entre comillas, dar sugerencias a los maestros, sugerencias a los alumnos, y un programa que se necesitaba en la facultad en aquel momento para 4 años de trabajo, que es similar al programa que yo desarrollé aquí en Querétaro, cuando era el encargado de los cursos para maestros, de la carrera para maestros que había en el Centro Nacional de Danza Contemporánea, aquí. Y yo era el encargado de eso. Entonces, como la carrera era en 4 años, pues me dediqué a hacer como el programa para esta carrera, ¿no? Y que tiene que ser diferente porque pues, el maestro necesita como más ojo, una percepción más aguda de lo que está sucediendo. Bueno, cuando se dan las clases presenciales, porque ahora en las clases en línea es bien difícil. Pero no me salgo del tema. El libro fue resultado de esa necesidad que había en la facultad. Y pues bueno, ellos lo publicaron, muy afortunado esta publicación, y esperemos que se pueda volver a publicar pronto. ¿Cómo se llama su libro? Eh, un acercamiento a la... te lo voy a enseñar. Una reflexión. Se llama Una reflexión sobre la enseñanza de la danza contemporánea, la técnica Graham en el contexto mexicano. Perfecto, enhorabuena. Qué interesante, eso hay que conseguir ese libro entonces. Sí. Muy Aquí bien. está en la universidad, lo podrán conseguir en la Facultad de Artes Escénicas. Perfecto, maestro. ¿Desea algo que agregar a la entrevista? ¿Algo que nos quiera comentar que se nos haya escapado? No, pues bueno, 50 años de vida dancística ininterrumpida es un tramo largo que, que he recorrido, y cada vez descubro cosas, a pesar de las imposibilidades físicas que tengo ahora. He estado, descubro cada vez más el modo en el que se puede bailar e interpretar ciertas cosas. Encuentro en qué me equivoco o me equivoqué en coreografías, en ritmo, en fraseo, en lo que fuera. Me dedico como a reflexionar mucho alrededor de la maravilla de bailar. Ahora que no puedo bailar, me doy cuenta de más aún de la maravilla de bailar. Y pues bueno, eso. Sí, maestro, le voy a hacer otra pregunta. Toda esta relación que tuvo con la maestra Guillermina Bravo dentro de la compañía de músico, ¿qué le dejó? Pues mucho, me dejó muchísimo. Eh, la inteligencia y la capacidad, la memoria, la sensibilidad, el modo de trabajar fue decisivo para mí al ver a Guillermina trabajar. Sobre todo el tenerla constantemente viendo las clases y ella corrigiendo, aunque no fuera la maestra, ella siempre se sentaba al final en la diagonal y se ponía a fumar su cigarro y nos corregía en la diagonal. Eran estos tiempos en que se podía fumar en todos lados y entonces, sí, era muy chistoso. Se daba clase fumando, fumábamos dando clase, era pues, todo lo antihigiénico del mundo, pero bueno. Pero lo que a mí me enseñó en términos de ser humano y de ser artista, la maestra, es invaluable, realmente invaluable. Y no fue nada más a mí, sino fue a un grupo muy numeroso de bailarines, y no nada más a los bailarines que éramos los antiguos, sino cuando inauguramos el Centro Nacional de Danza, eh, se acercaban a ella los alumnos y ella hablaba con los alumnos, y era una persona muy, muy inquieta y muy sabia. Eso es era muy sabia, tenía una sabiduría muy precisa. Cuando uno cometía algún error en la pregunta o algo,
tenía la sabiduría de como decimos, se hacía lo navegante y no te decía. Y si la tontería que preguntaba uno era demasiado grande, entonces te regañaba y te decía lo que correspondía al caso. ¿Cuál fue el mejor consejo que le pudo haber dado? Y seguir haciendo coreografía. Sí, cuando terminó el Ballet Nacional, yo decidí retirarme del Centro Nacional de Danza y ella me dijo, bueno, Dios te bendiga, a pesar de ser comunista, Dios te bendiga, y pues espero que sigas haciendo coreografía y que no te pierdas por ahí. Eso fue el mejor consejo que me dio. Es una figura muy fuerte para mí, para todos los que vivimos en Ballet Nacional, ¿no? Fue una imagen muy, muy fuerte, que siempre era conocedora de lo que le preguntábamos. O si no conocía, inventaba, como Alberto Dalal decía. Y mira, se saca las verdades más trascendentales del mundo de la manga, así, y te las dice en ese momento. Entonces uno no sabía ni qué hacer. Pero fue lo mejor que me pudo pasar en un momento dado, tener su cercanía. Y después de ese consejo de crear coreografías, al final, ¿cuántas coreografías tiene usted, maestro? Perdón, lo último no te lo escuché. ¿Cuántas coreografías tiene usted? Híjole, como 50 y tantas, más o menos. Yo tengo muchas, y no porque todas sean super coreografías para nada, ¿no? Pero hubo un momento en México, en la Ciudad de México, estábamos todavía en la Ciudad de México, en que yo era el encargado de algún modo, sin que tuviera el título de tal, de organizar las coreografías para que se pudieran aprender a bailar los muchachos de las clases avanzadas. Entonces yo hice muchas obras que eran solamente por el movimiento y para que los muchachos pudieran bailar. Y se presentaban en el foro y, en fin, había prácticas escénicas. Era muy bonito. Entonces yo hice muchísimas obras con... fue sobre todo cuando, después de que la maestra fue a conseguir bailarines para el Ballet Nacional, y fue a casi todos los estados de la República a hablar con los gobernadores y los encargados de cultura, y les pidió que hacía una selección de alumnos. Ella daba la clase y escogía a uno o dos y le pedía al gobierno que los becara y los mandaba a México a estudiar con nosotros. Entonces había un plan muy ingenioso que era, llegaban dos, uno llegaba, estudiaba algo y lo poco que sabía o lo que aprendía iba a su lugar de origen y lo enseñaba mientras el otro se quedaba y continuaba. El primero regresaba, le llamaba el plan estafeta para la enseñanza. Y funcionó durante un cierto tiempo, y de hecho la técnica se conoció bastante más a partir de este plan de la maestra. Maestro, y dentro de sus coreografías, ¿utiliza la técnica Graham o qué mezcla hace? O cómo? Pues yo no sé qué utilizo. Bueno, por supuesto que no es que la utilice tal cual, pero como llevo en la sangre ya este entrenamiento de técnica, no de estilo. Sí, porque yo creo que hay una gran confusión entre el estilo de movimiento Graham, que es uno, que se entrena uno para bailar en la compañía de Graham, y la técnica en sí, que es inmune al estilo, o se desprende, uno le puede poner el estilo que sea necesario en la coreografía. Entonces yo uso lo que sé de movimiento. Yo no sé si es Graham, yo no sé si es Limón, yo no sé si es Cunningham, no sé, pero yo de lo que sé voy sacando el movimiento o voy pidiendo el movimiento. Antes lo hacía yo, ahora pido que hagan el movimiento. ¿Cuál fue su última coreografía? Eh, Lady Macbeth, este año la estrené, milagrosamente la pudimos estrenar aquí en Querétaro. Es una obra de 45 minutos con música de Rubén Rodríguez y es la bailarina es Carmen Correa, la maestra Carmen Correa, y pues la última que hice. Anteriormente hice otra que se llama Palimpsesto, pero eso fue hace 2 años, la última que hice en la compañía titular. Y ese tiempo tardamos en hacer esta obra de Lady Macbeth. Maestro, me voy a remontar nuevamente a sus inicios.
¿Dónde exactamente realizó sus estudios? En el Seminario de Danza y Experimentación Coreográfica del Ballet Nacional de México, que estaba en la calle del 57, esquina con Donceles, en la Ciudad de México. Ahí estudié. ¿Y en el extranjero hizo algunos estudios? Sí, en la escuela de Martha Graham, varios años. Con Alvin Nicolai un poco, tomé algunas clases. Con Merce Cunningham también tomé un poco. En Limón, la compañía Limón, también tomé algunas clases. Básicamente en Nueva York, porque no he tenido otra oportunidad. Y he tomado de otras cosas, clases también. He tomado clases en la India, tuve la oportunidad de ser becado para estudiar la danza drama Kathakali, que tuve 2 años que fui a la India, a Kerala, y fue una experiencia maravillosa porque aprendí que en todas las técnicas existen los mismos conceptos, el mismo tipo de movimiento. La colocación cambia, eso sí es muy importante. El tipo de colocación es diferente en cada técnica. No es la misma la colocación de ballet que la colocación de Graham, que la colocación de otra, ¿no? Por eso a mí me gustaba ir a Nueva York, porque ahí los bailarines se abren de tal modo y porque para poder conseguir trabajo uno tiene que estar abierto a las exigencias de cualquier coreógrafo para poder entrar en una audición. Entonces, los bailarines son muy inteligentes para poder aprender a hacer suyo el trabajo que requiere cada técnica. Pero esos son los lugares a que he ido, básicamente, con los que he tomado clase. Y ahora las nuevas generaciones de bailarines, de coreógrafos, ¿qué mensaje o qué consejo podría usted ofrecer? A mí no me gusta dar como mensajes o consejos, porque normalmente cuando uno ya es mayor, se acuerda de lo que era cuando era joven. Entonces, cuando alguien que no conozco bien o que apenas me daba alguna referencia o algún consejo, digamos, a mí me molestaba muchísimo. Y yo, ¿por qué me dicen eso si apenas estoy empezando realmente? Entonces yo siento que cada quien tiene que desarrollar, eso sí, no es consejo, pero es lo que yo creo que sucede con todo el mundo. Cada quien tiene que buscar qué es lo que necesita para realmente ser feliz bailando con lo que está haciendo y que sea significativo, que tenga un valor alto estéticamente, artísticamente, ¿no? Ese es lo mejor que puedo decir a los bailarines, a los coreógrafos, y pues que haya, insisto en lo mismo, en la claridad, que haya siempre la mayor claridad posible, ya sea como bailarín, ya sea como coreógrafo, cuando uno lo está trabajando. Maestro Blanc, muchísimas gracias por atender esta entrevista. El Centro Cultural Tijuana, a través de su 22 Muestra Internacional de Danza Tijuana, Cuerpos en Tránsito, desea felicitar y honrar su trayectoria artística en el ámbito de la danza. Muchísimas felicidades y nos vemos a la próxima, maestro. Muchas gracias. El honor es para mí. Muchas gracias.